Gobernación de la SUAY. Con carácter preventivo para analizar las afectaciones que se han suscitado y diversas emergencias debido al temporal invernal. En este caso, luego de las resoluciones tomadas, hemos continuado en sesión permanente y manteniendo activas las distintas mesas del COE provincial, y el día de ayer se mantuvo una reunión de la Mesa de Infraestructura y Vialidad en la que se analizó la condición de las vías, en este caso de la vía de la red estatal que conecta desde la zona del Descanso hacia los cantones orientales. La resolución que se ha tomado es mantener la suspensión del tránsito vehicular desde el Descanso hasta el Puente Europa por el lapso de 10 días. Durante este periodo, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se realizarán trabajos de remoción controlada de material rocoso que tiene probabilidades de desprendimiento. Tenemos aquí en la pantalla algunas imágenes que muestran cómo precisamente el día de ayer, luego de que ya se habían ejecutado los trabajos de limpieza, en una verificación pudimos constatar que continúa el desprendimiento de cierto material rocoso. Entonces, con la finalidad y la prioridad que tenemos de precautelar la seguridad e integridad de la población, estamos suspendiendo por este periodo la circulación en esta vía. Mientras tanto, se abre una nueva ruta alterna a las que ya estaban identificadas, que es para la circulación exclusiva de vehículos livianos. Esta vía es la vía Pasto-Pamba, en el sector conocido como La Virgen, que funcionará unidireccionalmente desde los cantones orientales hacia la ciudad de Cuenca. El retorno seguirá siendo por la vía San Cristóbal. Para el transporte público, las rutas alternas son por la vía San Cristóbal para los cantones Paute, Huachapala, El Pance, Villa de Oro, y por la vía Gualaceo-Jadán para los cantones Gualaceo, Chordelec y Sigsig. Para el transporte pesado, las rutas alternas son la Paute, Bulán, Matrama y la Gualaceo, Chordelec, San Bartolomé, El Valle. El control del tránsito vehicular y del transporte público se realizará tanto con personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador como por parte de la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Tránsito. En este caso es fundamental solicitar el apoyo y la comprensión de la ciudadanía, puesto que estas medidas lo que buscan es precautelar su seguridad e integridad. Vale la pena también dar información respecto de los servicios de educación que estuvieron suspendidos, han sido reiniciados ya en el cantón Paute, en su cabecera cantonal, y en El Cabo. Se mantiene la suspensión únicamente en las parroquias Guarainá, Ducduc y Tomebamba. El día de hoy sí asistieron los maestros a estos establecimientos educativos con la finalidad de evaluar si existen las condiciones para que el día de mañana se reanuden las clases normalmente. Esto es lo que podemos informar de las resoluciones del COE. Nos acompaña el ingeniero Boris Palacios, también subsecretario de Transporte y Obras Públicas, quien podrá ampliar más la información respecto de los temas de vialidad. Si existe alguna pregunta, lo que nosotros, y lo ampliará el señor subsecretario de Transporte y Obras Públicas, podemos señalar es que no existe falta de mantenimiento. La calzada y el estado de la vía está en óptimas condiciones. Respecto de los taludes, como ocurre en otros lugares de la provincia y del país, lo que existe es que debido a la temporada invernal y a las condiciones geológicas de los suelos, se ha dado un desprendimiento de cierto material rocoso. Esto, la dinámica no la puedo explicar, yo no soy técnica en la materia, como ustedes comprenderán, pero sí existe unas condiciones de afectación atípicas que lo que hacen es generar un desprendimiento de material rocoso en la zona del Tahual. Respecto de la segunda inquietud, también podríamos señalar nosotros que lo que existe es una identificación de varias vías alternas cuyo mantenimiento efectivamente corresponde a otros niveles de gobierno, y lo que se ha tenido es que más bien aunar esfuerzos para poder mejorar las condiciones de circulación, así como secciones de la vía, y garantizar también un control en estas vías para que pueda fluir. Evidentemente se trata de una situación emergente y de carácter temporal.
Solicitado la información al respecto por parte de la Agencia Nacional de Tránsito y en el marco de lo que establece la ley, de momento no existe una autorización o una justificación debido a que es una situación emergente y de carácter temporal para el alza de los pasajes. Además, estamos hablando de 10 días y que se mantendrá esta medida. Sí, allí más bien, gracias por la pregunta, por la acotación, es fundamental que la población, haciendo uso de su derecho, denuncie ante la autoridad competente, como es el caso de la Agencia de Tránsito, los oficiales de la CTE, así como los oficiales de policía, en caso de que existan estas irregularidades. Durante los 10 días, ¿qué se va a hacer por parte de la gobernación? ¿Estudios técnicos dentro de la zona? Sí, la intervención está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el ente ejecutor en este caso y responsable de la red estatal, quien explicará cuál es el alcance de los trabajos. Temáticas que hemos tenido durante estos 5 meses, lamentablemente ya vamos al 5.º mes con las consideraciones de intensidad pluviométricas elevadas, han generado que haya dificultades en las vías y en ese sentido pues hemos tratado, y ustedes son testigos de este tema, de habilitar la red vial estatal en la mayor magnitud posible e inclusive acelerando los procesos de limpieza y generando en la menor incidencia a la afectación que tiene en este caso el transporte público, los usuarios, el transporte pesado y demás. Este tema, pues un asunto puntual de carácter, diría yo, incluso emergente por la consideración de las intensidades que hemos tenido. Ustedes inclusive han de revisar que estos meses han sido más altos en los que históricamente se han tenido como base de datos, tanto en etapa como en este caso la Secretaría de Riesgos, hemos tenido inconvenientes serios en ese sentido. Nosotros, y esa ha sido la determinación a través del COE, de garantizar la seguridad ciudadana. Es nuestra única preocupación, no tenemos ninguna otra más que solventar este tema a través de los mecanismos que son posibles y los que nos permiten garantizar efectivamente que los usuarios se transporten de manera segura. Hubiera sido importante que esa intervención que en su momento decía Freddy, en el momento en que la prefectura estaba a cargo de esta vía, haga ese trabajo de estabilización, lo cual nos hubiera facilitado al momento del mantenimiento. Lamentablemente no ha sido realizado, si es que efectivamente es un asunto que nos preocupa y que en su momento a lo mejor hubiera podido ser más factible tomar estas acciones, así como ya lo hacemos nosotros en la vía rápida, y estas determinaciones de este incremento pluviométrico no ha generado complicaciones en la movilidad, sobre todo en esta zona. Esa tarea pendiente hubiera sido interesante la realicen en su momento. Lo que venimos ahora haciendo es emergentemente, como preguntaba hace un momento Hernán, es el hecho de hacer una limpieza. Hemos verificado que en este plazo que nos hemos determinado de 10 días sea lo plausible para hacer una limpieza general de aquellas zonas en las que vemos desprendimientos, en las que vemos zonas que podrían ser potencialmente desprendibles y las que podrían generar complicaciones. Todo depende de las condiciones climáticas. Si es que lamentablemente las condiciones no nos favorecen y las precipitaciones se incrementan, difícilmente vamos a poder intervenir. Entonces nuestra principal preocupación en este instante es hacer estas tareas de limpieza. No hemos dejado desabastecido el tema, por ejemplo, de limpieza de la calzada en sí, que ha sido prioritaria en nuestro caso y que ha estado pues todos estos días sin ningún inconveniente. Lamentablemente incluso ayer en la tarde, al terminar las labores de limpieza, un nuevo desprendimiento se dio, lo cual queríamos pues ratificar el hecho de que las medidas que se toman, fundamentalmente garantizando la seguridad de los ciudadanos, sean las realizadas. Es más, vamos a realizar una tarea de señalización en algunas de las vías que son o forman parte de este plan de desvíos. Lamentamos también el estado de algunas de ellas, no es competencia en este caso del gobierno central, son vías arterias que estamos utilizando y que creo que frente a la emergencia todos vamos a estar de acuerdo en que tenga que utilizarse aquellas vías o aquellas formas de conexión que tenemos y hacemos uso al momento. Quería ampliar esta vía por los carriles y se decía que va a ser un tiempo no mayor a un año. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están avanzando los estudios y por qué los taludes no se han estabilizado? Mi estimado, entonces, es que esto revisando un poco la historia, no es de ahora. Mi estimado Rubén, exactamente, pero también hay una responsabilidad de quien estuvo al frente. Sin embargo, tenemos el estudio y está la implantación de la vía de 4 carriles, inclusive no toca esta zona, que dicho sea de paso, por su misma configuración. Entonces tiene ya un trazado definido, estamos haciendo unos alcances justamente de carácter geotécnico y geológico, que son la conformación de algunas soluciones viales, pero que, insisto, nacen en otro punto para justamente no complicar esta zona que de por sí se vuelve delicada por la configuración propia de este lugar o de este sector
sector de la red vial estatal y está definida ya la ruta que se va a utilizar y enseguida se implementarán las acciones correspondientes para la contratación de la intervención. ¿Los estudios están definidos? ¿Están listos? La implantación de la trayectoria o del recorrido que va a tener esta conexión está definido. El ingeniero Pérez Polo va a decir que no sabe nada al respecto. Hoy el ministro de Relaciones Públicas. Tendríamos que verificar esa información. Le estoy ratificando yo que ya está definida la implantación de esa vía. La vía donde está implantada, el diseño geométrico está definido. Ingeniero, Sí, sí. Solamente una precisión sobre el tema que ha tratado Rey. ¿Qué tiempo es que se le retiró la concesión al gobierno provincial? Y durante ese tiempo, esta pregunta, ¿no se ha podido hacer una estabilización de taludes? Si usted me responde qué tiempo tuvo la concesión, averiguaría cuánto tiempo hemos estado al frente. No tengo la fecha exacta, pero también la pregunta debería hacerse qué tiempo estuvo al frente de la concesión. Decía usted. aquí la ciudadanía busca soluciones. Y las estamos dando, mi estimado. No pasar el dato a otra persona. No, porque el dato también lo están pasando hacia nosotros. Que hay que reconocer que estamos en pañales en esto. Si usted va por cualquier parte que le pueda nombrar fuera del país, ya hay desde hace años un tipo de cuidado para este tipo de, usted es un ingeniero, sabe, este tipo de mallas, tipo de cementación, inclusive en la vía a Acapulco usted ha visto que hay diferentes temas de la naturaleza, por supuesto, había mayores desprendimientos que aquí y han logrado estabilizar. Esto no es cuestión de mallas, es cuestión de cubrir esa zona. Si no, tendremos toda la vida lo mismo. En época de verano sucede lo mismo. Entonces, en vez de estarse tirando la pelotita, ¿por qué no se busca este mecanismo como si hizo una vía de Chauyabán? ¿Cuál es el problema? Yo siempre veo el vaso medio bien, siempre. Y hemos hecho esas intervenciones y usted verificará en la vía rápida también estamos haciendo eso. No responden, perdón que diga esta expresión, no responde solamente a una informe visual, tiene que hacerse un estudio. Depende mucho el tipo de intervención en el talud para justamente dimensionar cuánto o cómo debe hacerse el trabajo. De manera inmediata lo que estamos haciendo es limpiando, brindando la seguridad a los ciudadanos e inmediatamente realizaremos los estudios necesarios para definir la intervención necesaria. Son varias las soluciones que se pueden dar. En ese sentido vamos a trabajar. Gobernación de la SUAY.